uno de ustedes. Vamos a entrar en la presencia de Dios, en la presencia de la palabra de Dios, y usted y yo vamos a orar. Vamos a entregar este tiempo en manos de Dios. Comience a decirle: Dios mío, Padre Santo, Señor, aquí estoy porque te alabo, porque te bendigo, porque te exalto, porque necesito el poder de tu palabra, lo que viene poderoso de tu palabra, la unción, ese poder para deshacer las obras del diablo, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Y como habíamos orado hace un rato, usted dígale: Señor, yo creo que se va a ver ese camino nuevo casa, esa cosa nueva se va a ver en mi casa, ese milagro nuevo, esa respuesta nueva se va a ver en mi casa. Gracias, Dios, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Abra su Biblia, por favor, en el segundo libro de Samuel, capítulo 22. Segundo libro de Samuel, capítulo 22. Dice así la palabra del Señor: en el nombre del Padre eterno, en el nombre de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, y en el nombre del Espíritu Santo de Dios. Usted va a leer desde el versículo 4 conmigo. Ya lo tiene, confirme con un amén. Segundo libro de Samuel, capítulo 22, busque el versículo 4. Dice: invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ondas de muerte, y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, tendieron sobre mí lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló, y se conmovieron los cimientos de los cielos. Se estremecieron porque se indignó él. Humo subió de su nariz, y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. E inclinó los cielos y descendió, y había tinieblas debajo de sus pies. Y cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento. Puso tinieblas por su escondedero alrededor de sí, oscuridad de aguas y densas nubes. Por el resplandor de su presencia se encendieron carbones ardientes. Y tronó desde los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz. Envió sus saetas y los dispersó, y lanzó relámpagos y los destruyó. Título de la enseñanza: provisión especial para las duras batallas. Provisión especial para las duras batallas. Tome asiento, por favor, y comencemos en una reflexión importante. ¿Tenemos duras batallas? Sí, las tenemos. ¿Nos van a volver a aparecer en la vida duras batallas? Sí, nos van a volver a aparecer duras batallas. Sigamos en la reflexión y pensemos: ¿qué vamos a hacer ante esas duras batallas? ¿Nos vamos a acobardar? ¿Vamos a retroceder? ¿Vamos a negar nuestra fe? No. Todo lo contrario, recordamos que nuestro Señor Jesucristo nos ha llamado a ser esforzados y valientes. Que el Señor Jesucristo nos ha llamado a confiar. Confiad, dijo, yo he vencido al mundo. Que nuestro Señor Jesucristo nos ha llamado a permanecer en la fe. Todo lo contrario, que en vez de abandonar la fe en Él, profundicemos más, sigamos más, avancemos más. Deberíamos, en las duras batallas, aumentar los tiempos de oración, de adoración, de alabanza. Vamos a ver este ejemplo bíblico que comenzamos hoy
de David. David fue un rey glorificado aquí en la tierra. Fue un rey, exaltado por Dios. Bendecido, prosperado. Pero parte de su historia fue las duras batallas que tuvo que enfrentar. David siempre reconoció que las duras batallas que tuvo que enfrentar, no las enfrentó solo. Las enfrentó invocando a Dios. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Que él dice, invoqué, llamé a Dios, le dije, ven Dios de los ejércitos de Israel, ayúdame, susténtame, favoréceme. Permanecía en la presencia de Dios, aunque tuviera duras batallas. Volvamos a la pregunta inicial. ¿Ustedes tienen duras batallas en este momento? Y Dios lo sabe. Y Dios sabe que quiere darnos una provisión especial. Y ahí está hablando de la provisión. Ahorita lo vamos a explicar. Amén. Comencemos. Dice aquí, desde el versículo 4 de de 2 de Samuel 22, versículo 4 dice, invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Él tenía duras batallas. ¿Por qué lo sabe usted? Porque el nombre ahí que tenía mis enemigos, más de uno tenía. Más de un problema tenía, más de una angustia tenía, más de una situación difícil tenía. Pero él dice claramente aquí, nos da ese Señor este ejemplo, diciendo, invocaré a Dios, al Dios eterno lo invocaré, quien es digno de ser alabado, y lanza la palabra diciendo, algo hará Dios. Algo propiciará Dios, y dice, y seré salvo de mis enemigos. Amén. Entonces comenzamos a enlazar el concepto que traemos hoy. ¿Cuál es el concepto que traemos hoy? Que tenemos unas duras batallas. Y que para enfrentar y vencerlas necesitamos algo, no del hombre, no de la tierra, sino que nos lo mande ¿quién? Dios. Dios. Entonces ese algo que manda Dios es lo que es la provisión especial para las duras batallas. Amén. Mire las batallas tan difíciles que tenía David. Dice el versículo 5, me rodearon ¿qué? Ondas de muerte. ¿Qué batalla tenía él? ¿Contra qué? Contra la muerte. Una dura batalla contra la muerte. Y muchos pueden pensar, eso era David. No crea, hermano o hermana, y allá los de la transmisión también reflexionen. No crean, porque a muchos se les puede estar muriendo la fe. Y esa es una batalla, una dura batalla contra la incredulidad. A muchos se les puede estar muriendo el ánimo por vivir en Cristo todos los días. Y esa es una dura batalla contra el desánimo. Muchos tienen otras diferentes batallas, tienen batallas duras, fuertes, en conflictos familiares. Esa es una dura batalla. Una de las batallas más duras que hay es la de los conflictos familiares. Situaciones familiares, pero hoy es el día que usted debe aprovechar esta palabra y el mover de la palabra para proclamar, así como David lo proclamó, proclámelo usted ahora, dígalo, invocaré a Dios, quien es digno de ser alabado, dígalo, invocaré al Dios eterno, quien es digno de ser alabado, y profetízalo ahora y diga, y seré salvo de mis enemigos, de esos enemigos que se han levantado contra mí, de esos enemigos que se han levantado contra mi salud, de esos enemigos que se han levantado contra mi economía, de esos enemigos que se ha levantado
lado, en mi relación familiar, seré salvo, porque hay una provisión especial que Dios me va a dar hoy. Y mientras yo oro, mientras Dios clamo, mientras yo le pido a Dios, se desata una bendición especial para mí. Pero mire la más lista de enemigos que tenía. Dice, y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ya vimos que la muerte lo perseguía. Pero ¿qué más lo perseguía? La perversidad. Lo perverso. Los perversos lo buscaban para hacerle daño, tanto que le hicieron producir miedo. Por eso dice que aquí, que las torrentes de perversidad me atemorizaron, lo llevaron a tener miedo. Y acuérdese que David no podía darse el lujo de tener miedo. ¿Por qué no podía darse el lujo de tener miedo? Porque era un escogido, un llamado, un ungido para una labor especial, para ser cabeza de toda una nación que se llama hoy Israel. Y bendecimos a Israel y pedimos al Dios eterno para que bendiga y ayude a Israel. Pero ya no está David, está usted. Y usted ha sido llamado, usted ha sido escogido, o ha sido llamado, o ha sido escogida también para ser cabeza. Y alguien preguntará, pero ¿cabeza de qué o qué? Sí, para ser cabeza del evangelio de Cristo en su casa, para ser cabeza de la fe en Cristo en su casa. Usted es la persona llamada y escogida para hablar de Cristo, para orar en Cristo Jesús de Nazaret, para que su familia no decaiga. Busque a la persona que tiene al lado y dígale, para que su familia no decaiga. Usted no puede menguar, usted no puede ceder, usted no puede atemorizarse para que su familia no decaiga. Usted tiene que ser esa cabeza, usted tiene que ser esa persona que sigue adelante, porque necesitamos alcanzar la eternidad en Cristo Jesús de Nazaret. Y seguimos aquí mirando, y dice aquí el versículo número 6, mire cómo tenía duras batallas, Dios mío, contra la muerte, contra la perversidad. Pero aquí aparece otra dura batalla espiritual. Dice en el versículo 6, ligaduras del Seol me rodearon, tendieron sobre mí lazos de muerte. Todavía hay gente que dice que no hay que atar ni que hay que desatar, cuando habla claramente la palabra de Dios que son ligaduras que del infierno. ¿Y quiénes son los que traen esa ligadura del infierno? Los demonios. Y por eso Dios nos dio autoridad, y Jesús de Nazaret nos dio autoridad, o para atar o para desatar, para cortar esas ataduras. Llámelo como quiera, ligaduras del Seol, a través de brujería, a través de hechicería, a través de adivinación, a través de maldiciones. Hoy vimos en la primera parte del culto cómo Goliat lanza maldiciones, maldijo a David por medio de sus dioses. Hay secretos volados, decía mi pastora, maldiciones que sueltan ahí. Aquí es una dura batalla, hermano, porque eran ligaduras. Yo me imagino, usted lo sabe, que también había brujos, brujas, hechiceros, satanistas, adivinadores en tiempos del rey David, y ellos trabajaban con sus dioses. Ellos buscaban que David fuera atado, encadenado, empobrecido, detenido. Eso es una dura batalla. Aquí dice que hay ligaduras del Seol, del infierno. ¿Qué dice? Que lo rodearon. Pero no solamente era eso, también dice que tendieron sobre él, ¿qué? Lazos de muerte. ¿Usted es consciente que sobre usted pueden lanzar muchas veces lazos de muerte? Y sobre mí, por ser hijo de Dios.
Pero que usted y yo tenemos que andar en Cristo Jesús de Nazaret. Tenemos que andar con la armadura de Dios. Tenemos que andar proclamando, invocando a Dios, como hacía David, invocando a Dios para que esos lazos de muerte no prosperen, invocando a Dios para que esas ataduras, esas ligaduras del infierno no nos aten. Rodearon, pero no lo ataron. Reflexionamos. Hagámoslo. Una cosa es que las ligaduras del diablo de los infiernos rodeen. Y otra, que logren atar a la persona. Aunque a usted le lancen ligaduras del infierno, brujos, brujas, hechiceros, satanistas, gente que no lo quiere, lo rodean. Pero a usted no llegará. Amén. Y no llegará siempre y cuando usted permanezca invocando a Dios, al Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y no llegará mientras usted siga proclamando el poder que tiene la sangre de Cristo Jesús allá en su casa, allá sobre su familia. Usted se imagina que usted tiene seres queridos, hijos, hijas, y que hay instrumentos de la maldad que lanzan ligaduras del Seol hacia ellos. Y si no los atrapan es porque usted ora por ellos. Y si no los enredan es porque usted clama por ellos. Es porque clamamos por ellos. Usted sabe de cuántos lazos de muerte ha sido librada mucha gente gracias a su oración. Pero hay que seguir haciéndolo. Dígale a la persona de al lado. Hay que seguir haciéndolo. Hay que seguir destruyendo esas ligaduras. Hay que seguir rompiendo esos lazos a través de la oración, a través de la palabra de Dios, a través de los cánticos, a través de congregarnos, a través de obedecerle a Dios. Claro, eso que produjo en David una angustia terrible. Es que la lista es tremenda, amados y amadas. Es la muerte, es la brujería, es la hechicería, es la maldición, es la ruina, es el fracaso, es la soledad. ¿Qué produjo eso en David? Mira el versículo 7. Dice, en mi angustia invoqué a Jehová. Claro, era el rey, era el ungido, era el escogido, pero aún así que se angustió. Porque en las duras batallas hay momentos de angustia. ¿Es así o no es así? Está tan dura la batalla que alguien dice, Señor, ¿qué hago? Estoy sintiendo fuerte esto en contra. ¿Es así o no es así? Pero vuelve y nos enseña la clave en esa dura batalla. Tener una provisión. Una provisión que da a ¿quién? Dios. Amén. Usted está consciente que sin la provisión de Dios usted no puede enfrentar nada de esto, menos vencerlo. Esa es la diferencia entre usted y muchos de otros allá afuera. Que usted sabe quién es Dios, que usted conoce a Dios a través de la palabra, bueno, y a través de los testimonios lo ha conocido, ¿verdad? Que usted sabe los planes de Dios, porque Jesús de Nazaret los reveló. ¿Ah? Que usted sabe el camino de Dios, porque Jesús de Nazaret lo mostró. Porque usted conoce los propósitos de Dios, porque la Biblia nos enseña cuáles son los propósitos de Dios. No se deje enredar como otros, que conociendo los planes de Dios, conociendo los propósitos de Dios, conociendo el camino de Dios, conociendo la presencia de Dios, en vez de querer pelear la buena batalla, quiere rendirse, quiere entregarse, y no lo haga en el nombre de Jesús. Pero hay una clave aquí. Él estaba angustiado, lo reconoce. Versículo 7. Pero en medio de su angustia, ¿qué dice? Invocó a Dios. Tal vez hay diferencia entre clamar
a Dios e invocarlo. Porque bueno, clamar vale, que lo estamos llamando. Pero tal vez invocarlo es llamarlo de tal forma que hacerlo descender. No faltará el que me diga, ¿eso tiene sustento bíblico? Vamos a verlo aquí mismo en este salmo, si tiene sustento bíblico o no. Que invocar va más allá que clamar. Usted tiene una bendición y yo la tengo grande. ¿Sabe usted por medio de quién usted llega al corazón del Padre? De nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe que cuando usted le dice al Padre, Señor, yo me presento a ti, a través de Jesús de Nazaret, a través de su sangre preciosa, la de Jesús de Nazaret, usted está llegando al corazón del Padre? Porque no hay nadie más en el universo, en la existencia de lo que existe, que ame Dios más que a su Hijo Jesús de Nazaret. No hay nada más que le haga mover el corazón a Dios tan grande como el recordar el sacrificio que hizo su propio Hijo, único Hijo, por amor, por salvar a otros. Entonces usted aprovecha esa oportunidad y entonces va al Padre invocándolo. Y se presenta a través ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. ¿Y se presenta por medio de qué? De la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Como que dos cosas juegan ahí para que la provisión de Dios se desate, ¿cierto? Invocar y clamar. El clamor es ese llamado, ese grito que sale de nuestro interior. Invocar es esa seguridad de que la presencia de Dios va a descender. ¿Sabe que hay un hombre del Evangelio? Él ya partió. Lo usó Dios en el planeta Tierra para edificar iglesia de Cristo visible en el mundo entero. Cuando él empieza a crecer el ministerio allá en el país donde estaba, y llegaba gente, y llegaba gente, y llegaba gente, los consejeros, el consejo, hablaron y dijeron, nos toca conseguir algo grande, pastor, porque llega mucha gente. Y ellos pensaron, pero además nos toca construir, porque no podemos que venga toda esta gente y solamente a la intemperie. Y ellos echaron números. En ese entonces, yo me imagino hace 50, 60 años atrás, tal vez mucho más. Y echaron números y concluyeron, esta obra vale en ese entonces $10 millones. Él da ese relato. Y la gente dijo, no hay cómo. Porque $10 millones es incansable para nosotros. Pero él no dijo nada. Él se puso ¿a qué? A clamar. Todas las mañanas escribía él muy temprano su oración personal. Y se puso ¿a qué? A invocar a Dios. ¿A través de quién? El nombre de Jesús de Nazaret y de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Si es alguien importante para invocar a Dios, es la presencia del Espíritu Santo de Dios. Y de pronto aparecieron los ayudadores de la obra en otro país. Y le dijeron, ¿cuánto necesita usted? Y esta gente asombradísima porque haya sucedido ese milagro. Y él decía una frase. Decía, yo tenía un propósito, decía este ministro. Y oraba, y oraba, y oraba hasta que sentía que yo me embarazaba de la respuesta de Dios. Cuando yo sentía que me embarazaba, decía este varón, de la respuesta de Dios, la daba a luz. Decía, está hecho. Y ese método no es de él. Ese método lo muestra la palabra de Dios. Hay que clamar,
hay que llamar, hay que llamar, hay que llamar. Dios mío, Padre de la gloria, no nos dejes, no nos abandones, no nos sueltes. Mira esa persona desanimada por allá. Quizá alguien se fue de un viaje, qué sé yo, porque se sentía desanimada y la única forma de pensar que se quitaba el desánimo irse por allá lejos. Pero la clave está en llamar a Dios, e invocarlo. Sentir que su presencia es real. Sentir que la respuesta es real. Que alguien le dé la gloria a Dios, lo alabe y lo bendiga en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Y mire lo que dice. Y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó a sus oídos. Entonces, ¿qué esperamos ahí? Una respuesta. Esa respuesta, ¿cómo se llama? Provisión. Él estaba enfrentando unas durísimas batallas. ¿Se acuerda que lo leímos? Muerte, ligaduras de los brujos, de los hechiceros, porque decía ligaduras del Seol, ¿sí? Perversidad, todos los perversos lo querían matar. Y angustia. Dura batalla a veces es contra la angustia, ¿no? ¿Usted no ha notado que hay cristianos que no pierden la batalla contra el diablo? Que no pierden la batalla contra los brujos, contra los hechiceros, contra los perversos. Que no pierden la batalla contra las redes, contra los lazos. Pero pierden la batalla contra la angustia. Los agarra el diablo y está dando Dios una palabra tremenda y ellos llorando de pesar, de tristeza, de derrota. Oiga, pero Dios está hablando de que va a enviar una provisión. Dios está hablando de que Él se va a mover porque ya lo hizo a través de la invocación de David, ya lo hizo a través de la invocación de muchos profetas y hombres y mujeres de Dios. Está hablando Dios eso, pero la persona... Ay, pobrecito yo. Ese está perdiendo la batalla contra la angustia. Amén. ¿Y qué hablar de la incredulidad? ¿Cuántos pierden la batalla contra la incredulidad? Hay momentos en que la vida derriba, manda por el piso. La diferencia tal vez de una persona madura, así ya como nosotros, con un jovencito o una jovencita, es que muchas veces la vida ha derribado, ha mandado por el piso. Y nosotros tenemos como decirle a un joven, a una jovencita, levántate, sigue adelante, no te des por vencido. Y si ese jovencito o jovencita sensato dice, mire quién me lo habla, una persona que la vida le dio un golpe durísimo y le ha derribado, pero no le destruyó. Y derribado, ¿qué hizo? Se volvió a levantar. Y se volvió a levantar gracias a ¿quién? A la diestra poderosa de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Amén. Dice que Dios, se movió. No voy a detenerme en estos versículos del 8 en adelante. Que la tierra fue conmovida, que tembló, que los cimientos del Señor fueron conmovidos. Está en el versículo 8. En el versículo 9 dice que humo salió, se movió, que carbones fueron encendidos, hubo luz. Se ve el sentir de Dios, dice que cabalgó sobre un querubín y voló. Luego que se movió, pero dice el versículo 13, para adelantarnos un poco, dice, por el resplandor de su presencia se encendieron carbones ardientes. Algunos dicen que Dios se le manifestó a David así, y fuego salió ahí de una pequeña hoguera que él tenía. Y tronó desde los cielos Jehová.
Entonces, ¿de dónde comienza la provisión de Dios? Porque eso es lo que nos interesa, ¿verdad? Centrarnos. Una dura batalla. ¿Cómo comienza a dar su provisión Dios? Mire usted que le gusta escudriñar la palabra, que le gusta estudiarla. Y yo bendigo cada persona que se conecta. Porque no podemos dar prédicas emocionalistas, ni humanistas, ni sentimentales. Porque no avanzaríamos. Estamos dando predicaciones profundas en el espíritu, con la palabra de Dios. Y por la palabra de Dios hemos venido demostrando que duras batallas para rey David. O sea que la bendición no fue gratis. Tuvo que luchársela. Vimos los elementos claves. Él invocaba a Dios. Ayúdame, bendíceme, visítame. Y mire cómo comienza a dar la provisión Dios. Dice el 14. Y tronó desde los cielos Jehová, y el Altísimo dio ¿qué? Su voz. La primera parte de la provisión de Dios en la dura batalla es que la voz de Dios. Que Dios hable a favor nuestro. Que Dios reprenda al mismo diablo y a sus demonios a través de su boca. Que Dios le diga a sus ángeles que vengan por esa escalera que hay al cielo y traigan bendiciones. Amén. La gente quiere la voz de Dios a favor, sin congregarse, sin invocarlo y sin clamar. Y eso es muy difícil, hermanos. Hay que invocar a Dios, hay que clamarle a Dios, hay que suplicarle a Dios, hay que resistir contra la angustia. Yo quisiera, usted no lo puede, yo no lo puedo hacer, pero usted se puede acercar allá y coge una persona, párese de su silla y cójalo así como que métale un sacudoncito y dígale, tiene que resistir contra la angustia, tienes que resistir contra la angustia en el nombre de Cristo. Así es, así es. Tienes que resistir contra la angustia. Sí puedes resistir contra esa angustia. Sí puedes. Sí puedes. Sí puedes. Sí puedes. No se deje ganar. Porque ¿sabe qué pasa? El diablo usa el espíritu de autoconmiseración. Tomen asiento. ¿Qué se llama? Tomen asiento. Autoconmiseración. Que Dios se puede estar manifestando a la persona, pobrecito yo, de malas yo, pobrecito yo. ¿Y quién gana ventaja ahí? El diablo. En cambio usted en medio de esa angustia, dice, yo sé que mi Redentor vive y sobre este polvo se ha de levantar. Yo sé que mi Redentor vive y sobre esta situación se ha de manifestar. Yo sé que mi Redentor vive y sobre este estancamiento Él va a abrir ese camino nuevo, ese río en el desierto, esa cosa nueva al hacer, porque sé que mi Redentor ¿qué? Vive. Amén. Pero sigamos viendo. Dice, envió sus saetas y los dispersó. No voy a buscar esto. Bueno, o si me ayuda la pastora, únicamente la pastora. No estoy seguro, a ver si es Segunda de Reyes 2. Cuando eso de las saetas tiene que llamarle la atención. Amén. Segunda de Reyes 2, cuando el rey Eliseo muriéndose, le dice al rey de Israel que abra las ventanas y eche las saetas hacia el oriente. A ver, por favor, porque quiero saeta de salvación de Jehová. Saeta. Gloria a Dios. Si lo tenemos rápidamente, mientras tanto, vamos nosotros discerniendo aquí
que las saetas tienen que tener algo. Y yo le hago una pregunta, ¿y cuántos piden las saetas de Dios? Nadie. Bueno, Dios lo bendiga, pastor, que usted dijo amén y le respeto su amén. Nadie. Mi pastora es tremenda, sí. Y decía, ¿quién ora? Sí, y nadie se atrevía a levantar porque no lo hacían, no lo hacíamos. ¿Quién ora por esta palabra? Te digo, ¿quién ha discernido de las saetas? Y este hombre enfrentando brujos, enfrentando brujas, enfrentando hechiceros, enfrentando la muerte, y sabía que las saetas de Dios vienen. ¿No la encontraste? Por favor, ¿me das el dato? Gloria a Dios. Segunda de Reyes 13, sí, señora. Segunda de Reyes, capítulo 13. Dice la palabra del Señor en el verso 17. Segunda de Reyes 13, 17. Y dijo: abre la ventana que da al oriente. Y cuando él la abrió, dijo Eliseo: tira. Y tirando él, dijo Eliseo: saeta de salvación de Jehová, y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Bueno, tome asiento, gracias, pastora. Vuelva usted conmigo, porque esto, vamos a meternos aquí, por favor, esto está tremendo. Mire que es tremendo ver que la gente le cree a los brujos y a las brujas de una forma sobrenatural. Yo no puedo entender eso. Entonces sale un brujo a mediodía en un canal y paga la televisión y dice: mire, señores, aquí le vendo la cruz de no sé dónde y aquí le vendo el aceite de no sé. Entonces eso es brujería, es hechicería, y comienzan a registrar miles de llamadas. Yo quiero comprar esa cruz, yo quiero comprar ese aceite. Mentiras, eso es de un brujo. Miles llaman, pagan plata, miles por eso. Pero cuando Dios a veces da la palabra, ¿sabe con qué provisión le di a David? Saetas. Desde mi cielo. Ay, no, dirá mucho, yo en eso no creo. Oiga, pero es bíblico. Si aquí hay otro profeta que habla de una saeta. Sí, tal vez en esa época. Pero me gusta más la cruz que vende el brujo a mediodía. Me gusta más la sustancia y las cosas. Es lo difícil tarea que tenemos, hermanos. Por la humanidad, que el entendimiento se les abra, que conozcan a Cristo verdaderamente, que comprendan las Escrituras. ¿Se acuerda usted que el Señor oró para que los discípulos comprendiesen las Escrituras? ¿Cómo nos toca retomar eso otra vez? Que comprendan las Escrituras, hermano. Si hay gente, vuelvo y digo, no entiendo eso. Se meten en una cueva de pobrecito yo, que no tengo nada, o de que nada puedo, o de que soy un derrotado, y ahí permanecen en esa cueva. Y no es la voluntad de Dios. Mire usted el capítulo 13 de Segunda de Reyes, dice desde el 16, bueno, desde el 15 dice: y le dijo Eliseo a un rey que va y le pide, porque tenía una dura batalla de muerte, de destrucción, y le dice Eliseo: toma un arco y unas saetas. Otra vez la figura de ¿qué? De las saetas. Tomó él entonces un arco y unas saetas. 15 dice: y Eliseo dijo, el 16, luego dijo Eliseo al rey de Israel: pon tu mano sobre el arco. ¿Quién la tenía que poner? El rey. ¿Sobre dónde? Sobre el arco. ¿Quién tiene que pelear la buena batalla en tu casa? El Señor eterno no va a poner la mano en el arco, eres tú. ¿Quién ponía la mano en el arco? El dispuesto para pelear la buena batalla. No lo va a hacer un ángel. No lo va a hacer el pastor o la pastora. Te está diciendo Dios que lo hagas tú. Bueno, cada uno lo tiene que hacer por sus batallas, ¿verdad? Dice aquí: y puso él su mano sobre el arco.
Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey. ¿Qué le estaba transmitiendo ahí el profeta con sus manos a las manos del rey? La provisión de Dios, la voz de Dios y el poder de Dios, para el que al hacer ese acto profético salía con el poder de Dios. Amén. Eso de poner manos está en toda la Biblia. Hay que tener cuidado. No se deje imponer manos de cualquiera, porque le transmiten. Y tampoco imponga manos a la ligera. Dice aquí el 17. Y dijo: abre la ventana que da, ¿dónde? Al oriente. ¿Por qué la del oriente? Porque de allá sale el sol. Amén. El inicio del día, el comienzo. Y cuando él abrió, dijo Eliseo: tira. Y tirando él, ¿se acuerda que hablamos que la voz de Jehová y las saetas actúan? Dijo Eliseo: saeta de salvación de Jehová. O sea, esa saeta llevaba una provisión especial. ¿Qué? El toque de Dios, la voz de Dios, la presencia de Dios. Y saeta de salvación contra el enemigo, contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Y así fue. Vuelva por favor a 2 de Samuel 22. Dice: entonces aparecieron las torrentes de las aguas y quedaron, el versículo 16, al descubierto los cimientos del mundo, a la reprensión de Jehová por el soplo del aliento de su nariz. Ahí hay otra provisión especial que Dios tiene a favor del angustiado: la reprensión de Dios. Por eso un profeta dijo: Jehová te reprenda, Satanás. A la reprensión de Jehová se sometió Satanás. Él quería hacerle mucho daño a Job, pero Jehová lo reprendió, le dijo: toca esto, pero no le toques esto. Y el diablo, por más diablo que fue, no pudo, porque a la reprensión de Dios se somete el diablo y los demonios. Qué tremendo que usted y yo aprovechásemos esto y buscásemos que saliera del trono de Dios la voz de Dios de ayuda de nosotros, las saetas de Dios de ayuda hacia nosotros y la reprensión de Dios, en vez de que estemos ahí: pobrecito yo, pobrecita yo. De malas toda la vida. Y dice aquí: el 17, envió desde lo alto y me tomó. ¿Qué envió? No lo dice ahí, pero usted puede decir: envió un ángel, puede ser. Envió una palabra, puede ser. Envió, dio una provisión. Pero hoy los cristianos están buscando, hablo de la iglesia universal, al hombre, a ver si es el hombre, el profeta famoso o la profeta famosa o el predicador famoso, si les envía, y no el Dios de la gloria. Dice aquí, claro, envió desde lo alto y me tomó y me sacó de las muchas aguas. Esas muchas aguas, ¿a qué equivalen? A las duras batallas. Yo me doy lo que más puedo.
pero tengo mi límite. Y digo, Señor, aquí ya que el pueblo reciba. Casi todas las mañanas que puedo orar, siempre mi oración repetitiva es: ayúdame con la iglesia, ayúdame con la iglesia, ayúdame con la iglesia, porque fui consciente que un día Dios va a pedir cuentas. Y luego ayúdame con la mente de ellos, ayúdame con el corazón de ellos. Quítales esos lazos de terquedad, quítales esos velos, Señor. Cámbiales el corazón para que no sea un corazón híbrido. Usted no había escuchado eso nunca. Un corazón híbrido entre fe y incredulidad. Un corazón híbrido entre querer ver a Dios pero confiar en el hombre. Y aquí habla algo tremendo. Dice: me sacó de las muchas aguas. Y yo tengo que creer que el mismo Dios de David es el mismo Dios que nosotros estamos invocando a través de Jesús de Nazaret, y que también el Dios de David y Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo algo va a enviar desde lo alto. ¿Usted lo cree? ¿Sabe que en estos días veía yo comentarios de personas? Cuando es una situación difícil, escriben muchos de ellos: vuela alto. ¿Se ha visto eso o no? Que se escriben eso: vuela alto. Y dije, bueno, Señor, es una forma de las personas de un deseo para la persona que partió. Pero cuando veo aquí que dice envió desde lo alto, tal vez no están equivocados en ese deseo de que esa persona haya llegado ¿hasta dónde? Hasta lo alto. ¿Dónde está quién? El Señor, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y desde allá, desde lo alto, ¿qué creemos? Que le envía una provisión. ¿Cuál provisión? Una que libra del poderoso enemigo, una que saca de las muchas aguas. Dice el versículo 18: me libró de poderoso enemigo y de los que me aborrecían, aunque eran más fuertes que yo. Aleluya, qué hermoso. Así me gusta que se reciba la palabra de Dios con sinceridad y honestidad. Cuando alguien es impactado, dice: sí, estos eran más fuertes que yo, mucho más fuertes que yo, pero invoqué al Dios de la gloria, invoqué al Dios Altísimo, y Él me ha librado en el poderoso nombre de Cristo Jesús de Nazaret. El tiempo ha pasado de este ayuno, pero no podemos salir sin orar. Demos un breve repaso para poder orar. Duras batallas tenía ese rey contra la muerte, contra la perversidad, contra lo oculto, la brujería y la hechicería. Quizá usted le quiera añadir contra la angustia, contra la soledad, contra el hambre, contra la ruina. Pero invocó a Dios y Dios le respondió. Dio su voz y envió saetas. ¿Sabe que yo quiero que usted hoy se pare, tome, ponga la mano sobre el arco y apunte hacia allá, que hacia allá queda Bogotá y hacia allá queda el Palacio de Nariño, y usted diga: en el nombre de Jesús de Nazaret lanzamos esta saeta de salvación de Jehová contra todo lo que se esté maquinando allá, se esté maquinando para pactar la nación, se está maquinando para cambiar el orden de esta nación. Láncela en el poderoso nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Saeta de salvación contra toda esa oscuridad, contra todas esas tinieblas, contra todo ese pacto con la muerte, todo ese convenio con el Seol. Lánzalo, 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 porque sale la voz de Jehová contra eso, sale la voz de Dios contra todas esas tinieblas,
contra todo ese pacto allá oculto, contra toda esa corrupción, para envolver a Colombia fuera de Cristo, para envolver a Colombia. Lánzalo, 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 creyendo que está en la palabra de Dios. Lanza esa saeta en el poderoso nombre de Cristo. Saeta de Jehová, saeta de Jehová, saeta de Jehová. Saeta de Jehová contra todo ese pacto, contra todo ese mover, en el poderoso nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Y escuche esto, quédese ahí en pie y ya vamos a terminar. Salió del cielo la voz de Dios. Hoy ha salido la voz de Dios, porque le ha dicho a usted que no salga igual como entró. Y usted no tiene por qué sentir un derrotado y un desvalido ahí. Porque usted tiene un Padre que le ama y tiene un Señor Jesucristo que le intercede. Y salen las saetas de Dios. Las saetas de Dios pueden ser las cosas: decretos de Él, milagros de Él, respuestas de Él, juicios de Él. Porque usted sabe que Dios puede lanzar también juicios contra los enemigos de su hijo. Pero usted descanse hoy, atrévase a tomar esta palabra y a decirle: Señor, yo creo que tú envías desde lo alto y me tomas y me sacas de las muchas aguas. Me libras de poderoso enemigo hoy y de los que me aborrecían, aunque eran más fuertes que yo. Hoy soy sacado, dígalo con fuerza, de las muchas aguas de problemas. Hoy soy sacado, hoy soy liberado de poderoso enemigo. Y aunque eran más fuertes, diga: hoy soy sacado y soy liberado por la voz de Dios, por la palabra de Dios. Lo creo en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo y por la unción y el poder del Espíritu Santo de Dios. Con esto voy terminando, amados y amadas. A Pedro lo escogió el Señor y dijo que era Pedro para edificar la iglesia y que las puertas del Hades no prevalecían contra él. Nosotros somos como Pedro, una parte de Cristo aquí en la tierra. ¿Para qué? Para edificar la iglesia. Y aunque las puertas del infierno se muevan contra nosotros, no prevalecerán, porque hay una provisión de Dios para ayudarnos, para sustentarnos y para socorrernos. Padre, te damos gracias, dele gracias a Dios por este tiempo, dele gracias a Dios por esta palabra, dele gracias a Dios por esta provisión, dele gracias a Dios en el poder de Jesús de Nazaret, en el poder de su palabra, en el poder de su gloria. Dele gracias a Dios en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Amén. Levante sus manos hacia el cielo de Dios y empiece a alabarlo, a bendecirlo, a decirle: tú eres mi Dios, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Tú eres mi Dios, y recibe la bendición del Padre eterno en el nombre de Jesús de Nazaret. Recibe la bendición de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y recibe la bendición del Espíritu Santo, y haga oración profética. Diga: sí, se verá la salvación de Dios allá en mi casa, allá en mi hogar, allá en mis hijos, allá en mi economía. Sí se verá la bendición, porque fiel es el que lo prometió en el nombre de Jesús. Amada iglesia, amados hermanos, amadas hermanas, amados presentes allá en la transmisión online, que Dios les continúe bendiciendo. Dios los bendiga poderosamente.